preguntaras por qué debo agradecerte hoy, si me preguntaras cuál sería mi mejor canción para ti, la verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das. Y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Si me preguntaras el motivo por el cual tardé, si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor, la verdad que no tengo palabras. No existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Si me preguntaras cuán dispuesto estoy para seguirte, si me preguntaras si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Solo contigo, tan solo contigo yo encontré el amor, encontré el amor. Solo contigo, tan solo contigo yo encontré el amor, encontré tu amor. Tu amor, Jesús, tu amor, Jesús, tu amor, Jesús. Encontré tu amor. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que están escuchando este mensaje. Qué gusto es poderte saludar. Y el deseo de mi corazón es que la palabra de Dios edifique tu vida. Hemos estado predicando en los servicios de media semana sobre el tema de Josué. Josué es un libro fascinante porque nos da la seguridad de que Dios quiere que tú conquistes tu tierra prometida, tengas victoria sobre tus enemigos. El libro de Josué es en cierta medida trae un mensaje fortalecedor y esperanzador a nuestras vidas. Estamos en el capítulo 10 y yo quisiera invitarte a leer los versos del capítulo 10, del verso 16 hasta el 27, y vamos a ver uno de los eventos más extraordinarios que la Biblia recoge. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda.
Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles a la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de la guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Dios bendiga su palabra. Padre amado, nosotros nos acercamos a tu trono de gracia con grandes expectativas, Señor, sabiendo, Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros enfrenta a sus propios enemigos. Señor, hay enemigos espirituales que batallan contra nosotros. Hay pecados en nuestras vidas que a veces, Señor, pareciera que no quieren ceder. Pero nosotros declaramos tu victoria y te pedimos que nos hable hoy cómo podemos conquistar esas áreas de debilidades de nuestras vidas para que podamos vivir en la santidad que tú nos has llamado a vivir. Ayúdanos y enséñanos a ser implacables con los pequeños pecados y los pecados que muchas veces parecen insignificantes, pero que terminan robándonos de tus más preciosas bendiciones. Abre nuestros oídos a tu palabra, abre nuestros corazones a tu invitación y permite que nosotros hoy seamos bendecidos grandemente por el poder que hay en el nombre precioso de nuestro Rey Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos todo por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Se dice del varón Ricardo de Arcia, era un aristócrata francés de siglos pasados. Él era un hombre que tenía grandes riquezas, un hombre que también tenía grandes aficiones, y una de ellas era el rescatar, el criar, el cuidar animales exóticos. Y cuando él consiguió un pequeño león, desde que era bien pequeño, lo crió como si fuera su mascota. A pesar de que muchas veces le decían: ten cuidado, es un animal salvaje, es un animal feroz, cuando crezca tienes que tener cuidado. Pero él decía: no, yo lo estoy criando, no tengo que preocuparme por él siempre va a ser mi amigo, ¿no es cierto? Pero cuando el leoncillo había alcanzado la edad de 2 años, ya un león de 2 años es una fiera feroz, ya empiezan a cazar, sus madres les enseñan el arte de cazar, ya son peligrosos. Un leoncillo de 2 años son extremadamente peligrosos, como son también sin temor a nada. Ellos se lanzan, ¿no es cierto? Y en una ocasión este hombre con ese leoncillo de 2 años, es hora de que él quiera irse a acostar, llama al león, lo quiere traer para que se acueste. El león no quería, pero él lo forzó. El león reaccionó, lo atacó y lo mató. Y este hombre, que estaba tan convencido que tenía esta situación bajo su control, que tenía esta mascota bajo su supervisión, de pronto descubrió que él no tenía nada bajo control. Que muchas veces cuando nosotros pensamos en la vida cristiana, que hay pequeños pecados que nosotros controlamos, que pasamos por alto, que somos indulgentes con ellos,
esos mismos pecados son los que muchas veces, como las pequeñas zorras que echan a perder los viñedos, son los que más nos roban de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Algunos de los grandes hombres de Dios cayeron y se tambalearon y tropezaron con pecados que parecían pequeños, pero que al darle cabida en sus vidas, se acrecentó una cosecha de mal que ellos no vinieron venir. Y por eso lo que Dios nos llama a hacer es a ser implacables con el pecado. Y lo vemos en esta escena que acabamos de leer. Este pasaje comenzó en el capítulo 10, cuando aquella federación de reyes en el sur montañoso de Israel se aliaron para pelear contra los gabaonitas que tenían un tratado de paz con Israel. Ellos reclamaron, ayúdenos. Israel salió al socorro de ellos porque querían cumplir el pacto que les habían jurado. Y noten que ellos viajan toda la noche, llegan allá y ya esa ciudad estaba bajo un tenso ataque. Pero cuando llega Josué viene y ataca a estos reyes. Y Dios pelea por ellos porque Dios los ha entregado en sus manos. Y nota que Josué va a querer ser implacable, él no se va a querer rendir. Él sabe que él tiene que exterminar a todos esos enemigos, porque los enemigos que sobrevivan los va a tener que volver a enfrentar. Y él sabe que Dios le ha dado un mandato, Dios se los ha entregado en sus manos. Dios le dijo, he entregado esos 5 reyes, esas 5 ciudades. Y él sabe que en vez de ir a atacar ciudad por ciudad, ahora tiene la oportunidad de acabar con ese frente unido que le va a dar le va a posicionar en un buen lugar para acabar de conquistar el sur montañoso de Israel. Pero para hacerlo, él tiene que fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, y él va a ser implacable, él va a exterminarlos a todos, él va a ser minucioso, él va a ser exhaustivo, él no va a permitir que nada se escape. Y en cierta medida, esa es la manera en que tú y yo tenemos que lidiar con nuestros pecados. Cuando Cristo viene a tu vida y a mi vida, Él desea transformarnos desde adentro hacia afuera. Él quiere limpiar nuestros corazones, Él quiere sacar como si fuera un jardín, Él quiere sacar todos los cardos y las espinas y todo lo malo que hay en nuestros jardines y hacer de ellos un hermoso jardín. Él quiere que seamos santos porque Él es santo, como dice la palabra. Y por eso tú y yo no podemos ser indulgentes con el pecado. Todos somos imperfectos, todos luchamos en diferentes áreas, pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en el momento en que bajamos la mano y bajamos la guardia, el enemigo puede venir contra nosotros y arrebatarnos la victoria que Dios nos ha dado. Nota esto, recuerdo una gran parábola de aquel hombre que quería comprar una casa. Y él quería comprar esta casa y el diablo le estaba vendiendo y él era creyente. Le dijo, ¿cómo le voy a comprar una casa al diablo? Es la parábola, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pero vamos a ver. Y el diablo se lo dio a un precio que no te imaginas. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y le dijo, mira, tú puedes tener la casa por un precio irrisorio, con una condición. Lo único que necesito es que me dejes un clavo. Tú quédate con toda la casa, pero dame un clavo que yo llame mío. Y él dijo, oh, pero imagínate, ¿qué puede hacer el diablo con un clavo? El diablo no puede hacer nada con un clavo, yo estoy bien. El diablo, olvídate, él no tiene aquí nada que venir a hacer, porque por un clavo, ¿qué puede hacer? Pero entonces mira lo que el enemigo hace. El enemigo viene y todos los días él salía de pesca y pescaba y dejaba pudrir los pescados y después se los colgaba en ese clavo. Y de pronto toda la casa se inundaba de ese repugnante mal olor a pescados podridos. Se hizo insoportable el ambiente. Finalmente dice que la familia tuvo que irse de allí. Bueno, es una parábola de lo que el enemigo hace cuando tú le das un espacio donde él pueda poner el pie. Decía el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, el verso 26, es decir, le decía a los cristianos, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le den asidero, no le dejen donde él pueda poner el pie. Es lo que él quería que nosotros supiéramos. Sé implacable con el pecado. Si tú miras la vida de los grandes hombres de Dios, hombres a veces muy dedicados, ellos cometieron el error
de dejar áreas que no pusieron bajo el dominio y la soberanía de Dios. Áreas que ellos toleraron porque pensaron que no podían contra ellas. Uno de esos casos fue el caso de Josafat. Josafat fue un gran rey, un hombre que amó a Dios, sirvió a Dios, caminó con Dios. Pero mira lo que pasa, él se deshace de todo el pecado, quita los postes de acera, destruye los altares de Baal. Él limpia a la nación de muchos de esos pecados. Lo único que él no puede hacer o no hace es remover los lugares altos. Y ese va a ser el lugar que el diablo necesita para volver a establecer su control sobre la nación después que él no está. Y lo más trágico de todo es que por él no quitar esos lugares altos, las próximas 2 generaciones, la de su hijo Joram y luego su nieto, van a padecer los estragos de esta idolatría. Una de las cosas, de los errores que él cometió es que se casó con una hija de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, ella venía de una nación extranjera y era una servidora de Baal, una mujer, una bruja realmente. Y sus hijas van a traer esa influencia al hogar de este varón de Dios. Y mira lo que va a suceder, el legado de él se va a empañar, porque él precisamente cometió esos errores y no lidió con esas situaciones que él tenía que haber resuelto. O mira al rey Saúl, él es otro ejemplo. El rey Saúl recibió un mandato de Dios de destruir a todos los agagueos, pero él se resiste, él no lo hace. Él les perdona la vida, ellos escapan, algunos de ellos. Bueno, Dios va a confrontar a Saúl y decir, ¿por qué no obedeciste mi mandato? Samuel lo va a confrontar, el profeta. Y él se va a excusar y decir, bueno, no fue gran mal, yo hice todo lo que Dios me... Pero realmente no fue así. Pero mira el resultado final desastroso. De esos descendientes que escaparon va a venir Amán, el agageo, que en el tiempo de Asuero y la reina Esther casi destruye a la nación de Israel, porque levantó una conspiración para destruir al pueblo de Israel. Entonces mira lo que sucede cuando tú y yo no lidiamos con el pecado, cuando tú y yo nunca lidiamos con esa ira que a veces está enterrada dentro de nosotros como lava ardiente que a veces cuidamos de que no salga, pero está ahí, Dios quiere lidiar con ello. O que es de la lujuria, o el orgullo, o el chisme en nuestras lenguas. Muchas veces, como decía Santiago, es el timón que lleva nuestras vidas por el camino equivocado. Pero escucha esto, las buenas nuevas es que Dios ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para tener victoria sobre el pecado. Si nosotros nos disponemos a ser implacables con el pecado, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros quiere empoderarnos para tener victoria. Por eso lo que tenemos que hacer es ser persistente. Este es mi segundo punto. Ser persistente en buscar ayuda espiritual. Josué sabía que él necesitaba a Dios. Dios le dijo en varias ocasiones, sé fuerte y valiente. No porque él iba a generar esa fortaleza o ese valor, sino porque Dios se lo había dado. Solo tenía que mantenerse conectado con Dios, leyendo su palabra, meditando en la ley, buscando el rostro de Dios en oración, y Dios le fortalecería para que él pudiera tener victoria sobre sus enemigos. Y él sabía eso, y por eso él animaba a sus hombres que también fueran como él, fuertes y valientes. Mira, el pueblo salió a perseguir a estos reyes, tuvo victoria sobre sus enemigos, hasta Dios hizo detener el sol para darles una victoria completa. Mira lo que dice el verso 21. Todo el pueblo, dice, volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Mira lo que Dios hace. Dios le da victoria sobre sus enemigos. Ni siquiera las lenguas de ellas maldicientes o las lenguas, las declaraciones que ellos de maldiciones que ellos hacían clamando a sus dioses. Nada de lo que el enemigo trajo contra Israel prevaleció contra Israel. Dice Isaías, ningún arma forjada contra ti prevalecerá, porque esa es la herencia de los siervos de Dios. Dios desea que tú tengas victoria sobre tus enemigos, pero es importante que tú no los subestimes,
Que tú no hagas como este varón francés y sigas criando un león que después puede acabar contigo. Si hay un pecado en tu vida, lidia con él. No dejes que se acumule, busca ayuda espiritual. Pide que Dios te libere de esa atadura, ayuna. Haz lo que tengas que hacer, pero enfrenta a tus enemigos. No pienses que porque es un pequeño pecado puedes ser indulgente con él. A veces las cosas más pequeñas nos dan problemas, sino acuérdate de los chinches, ¿no es cierto? Acá en Estados Unidos le llaman los bedbugs, son esos pequeños animalitos que parecen tan pequeños, a veces ni los puedes ver. Y sin embargo, cuánto mal hace, cuánta enfermedad transmiten y cuán insoportables son, ¿no es cierto? Recuerdo aquellos dos hombres de negocios que se habían quedado en un hotel y resultó que había chinches. Y uno al otro día, uno le dice al otro, oye, no pude dormir, terrible, toda la noche me he pasado en vela. Y uno le dice, ¿pero por qué? Dice, porque había un chinche muerto en mi cama, hombre. Y él dice, ¿pero qué tiene que ver un chinche muerto? Por eso no pudiste dormir. Le dice, no, él no me dejó, eso, con él no tuve problema. Fue toda la familia que vino al funeral los que no me dejaron dormir, ¿no es cierto? A veces tú piensas que las cosas pequeñas son insignificantes, pero mira, las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Mira el pecado de Caín, nos sirve de ejemplo. Presenta su ofrenda a Dios y es rechazada. Dios se agrada de la ofrenda de su hermano Abel y no de la de él. Obviamente, o no tenía la motivación correcta, o no le dio a Dios lo mejor de sí mismo, o sencillamente no hizo lo que Dios demandaba, ofrecer un sacrificio de sangre. Él era agricultor, quizás llevó de los primeros frutos de su huerto, cuando necesitaba la sangre, que era la que cubría los pecados, y el sacrificio que Dios había declarado para sus hijos. El punto es que cuando él ve el rechazo de Dios, él se enoja y decae su rostro, y de pronto él se ensaña contra su hermano, y de pronto él empieza a procurar su muerte, pero nota que Dios lo quiere ayudar. Y Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás sobre él. Mira, Dios le está diciendo, mira Caín, el pecado está tocándote a la puerta, no le abras la puerta, recházalo, no lo permitas, yo te doy poder para que tú lo rechaces. Pero nota que eso no es lo que Caín hace, ¿no es cierto? Caín se enoja, él cultiva ese celo, esa envidia, ese enojo, quizás su altivez, pero él termina matando a su hermano y se mete en peores consecuencias, porque él no lidió con el pecado que había en su corazón cuando Dios lo invitó a hacerlo. En vez de humillarse, decirle, perdóname, Señor, restáurame, Señor, ayúdame, Señor, dime cómo quieres que presente el próximo sacrificio para que te agrades de él. Enséñame tus caminos, muéstrame tu senda. Dios mío, yo te necesito, te anhelo. Dame victoria contra esos pecados. Él no hace eso, y eso es terrible. La iglesia es el lugar donde tú y yo podemos venir y traer nuestros pecados y los podemos poner frente al altar de Dios. La iglesia tiene que ser un lugar seguro donde tú y yo batallamos en contra de esos enemigos. La iglesia en cierto sentido es como un hospital donde vienen los enfermos. No vienen los perfectos, los que no tienen necesidad de médico, vienen los que están enfermos. Tú vas a ver un médico cuando estás enfermo. Tú nunca vas a un doctor y le dices, mira doctor, vengo a verlo ahora porque ya me siento mejor. Entonces, pues como me siento mejor, vengo a verlo, ¿no? Usted viene cuando está peor, ¿no es cierto? La iglesia tiene que ser ese lugar, porque Dios ha traído todo lo que necesitamos para tener victoria sobre nuestros enemigos. Pablo escribió a los Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Y cuando tú y yo nos fortalecemos en el Señor y somos persistentes en buscar su ayuda, Dios siempre nos desampara. Pero hay algo más, y es esto, para ser más prácticos. Tenemos que entrar en asociación con Dios.
Cuando el Señor Jesucristo murió y nosotros vinimos a Él y lo aceptamos como nuestro Salvador, cuando el nuevo nacimiento ocurre en nuestras vidas, es que el Espíritu de Dios se hace uno, un espíritu con nuestro espíritu. Y por eso el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y cuando tú estás enfrentando esas batallas, tú puedes clamar a Dios y usar la autoridad que Dios te ha dado para prevalecer. Ese es el principio que Josué busca enseñarle al pueblo de Dios. Mira lo que él hace. Él trae a sus principales generales, trae al pueblo y lo pone a estos 5 reyes y permite que ellos pongan sus pies sobre sus cuellos en símbolo de triunfo. Pero ¿por qué lo hace? Mira lo que la razón. Josué les dice, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Mira lo que él le está diciendo. Le dice, no teman, no desmayen, no se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque mira, quien pelea por ustedes es Dios. Esta no es una batalla tuya contra el pecado, no es que tú vas a tratar de ganarle al pecado, deshacerte de ese mal hábito porque tienes una gran fuerza de voluntad. No, Señor, es porque Dios va a pelear por ti. Dios ya en la cruz del Calvario te ha dado victoria sobre tus enemigos. Y cuando tú clamas su promesa, entonces Dios obra a favor tuyo. Entonces puedes tener victoria sobre ellos. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida que la vivimos por el poder de Dios. Es una vida donde tú y yo sabemos que todo lo que necesitamos nos ha sido provisto por Dios, que somos guardados por el poder de Dios. En primera de Pedro, el apóstol nos dice que Dios derramó su abundante misericordia sobre nuestras vidas y nos hizo nacer, nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y que nos ha dado también una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios. Entonces, es el poder de Dios lo que tú y yo necesitamos. No es nuestras propias fuerzas, es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero cuando tú y yo venimos a Dios como Josué y ponemos nuestros pies sobre nuestros enemigos, con la firme convicción de que Dios ya nos ha dado la victoria, esa victoria se cristaliza en nuestras circunstancias. Yo te pregunto en esta oportunidad, ¿con qué estás peleando? ¿Cuáles son los enemigos que te están venciendo? El temor, la ansiedad, el orgullo, la lujuria, el celo, la envidia, la mala lengua, la murmuración. Cualquiera que sea tu pecado, en Cristo tú tienes todo lo que necesitas para salir airoso. Pero tienes que buscarlo a Él. Tienes que reconocer que en tus propias fuerzas tú no puedes vencerlo. Santiago lo puso de esta manera y con esto concluyo. Santiago dijo, humillaos delante de Dios. Ese es el primer paso. Humillaos delante de Dios. Busca su poder, busca su fuerza. Entonces, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mira lo que dice ahí. No dice someteos al diablo, resistir a Dios. No, te dice lo contrario, ¿no es cierto? Humillaos delante de Dios. Él es la fuente de nuestra autoridad espiritual, porque es Dios quien pelea con nosotros, que podemos poner nuestro pie sobre nuestros enemigos. Pero notas que al diablo hay que resistirlo. En el nombre y en la autoridad de Jesucristo hay que resistirlo. Si tú le dices al diablo, ¿sabes qué? Yo no me meto contigo si tú no te metes conmigo. No cometas ese error. Porque el diablo lo que va a hacer es acabar contigo. Por muchos años esa fue mi filosofía de vida. Yo venía de un mundo espiritual ocultista, ¿no? Mi padre era el presidente de la Federación de Espiritistas de mi país. Y vivíamos en un mundo de tinieblas. Y cuando yo conocí a Jesucristo, yo sabía que el mundo espiritual del maligno era muy real. Nosotros vivíamos eventos paranormales todo el tiempo en nuestra casa, vivíamos experiencias desagradables. Pero ¿sabes qué? Cuando vine a Cristo, el enemigo me dijo, ¿sabes qué? Ahora eres cristiano, te voy a dejar tranquilo. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Yo dije, el negocio es redondo.
Lo que yo no entendí es que el diablo es un mentiroso y cuando él dice yo te dejo tranquilo, no te deja tranquilo. Es cuando él más ventaja saca sobre ti, cuando él más trata de destruirte. Yo tuve que descubrir que en Cristo Jesús yo tenía autoridad en el poder de su nombre para prevalecer contra mis enemigos, no mis fuerzas, porque ¿quién era yo? Sino por el que Cristo da a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Por eso busquemos a Dios, fortalezcámonos en Él y tendremos también victoria sobre nuestros enemigos. Vamos a orar. Padre, qué preciosa promesa es esta, que si nosotros disponemos nuestro corazón y nos acercamos a ti en nuestra más grande debilidad, vamos a recibir de ti fortaleza y valor para pelear nuestras batallas y salir airosos. Que tú peleas por nosotros, que tú nos vas a dar victoria sobre nuestros enemigos, que gracias a ti vamos a poder poner nuestro pie sobre los cuellos de nuestros enemigos. No porque somos poderosos sin ti, sino porque eres tú quien nos empodera. Señor, recibimos de ti en esta hora poder espiritual. Llena nuestras vidas de tu poder, de la llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a confesar esas áreas donde estamos luchando. Traemos ante ti esas áreas donde estamos batallando. Si tenemos problemas con la ira, te la traemos. Si tenemos problemas con la lujuria, te la traemos. Si tenemos problemas con el orgullo o la mala lengua, o si tenemos luchas con la envidia o la inseguridad o el temor, el área en que estamos peleando, Señor, revela al Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos el área donde está peleando. Y Señor, permite que te lo traigamos a ti. Te decimos, Señor, aquí están tus enemigos. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos nuestros pies sobre ellos. Declaramos la victoria de nuestro Rey Jesucristo en la cruz del Calvario sobre todos nuestros enemigos. Confesamos y renunciamos esos pecados. Y en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo pedimos que toda influencia satánica que haya en nuestras vidas, por esa puerta que abrimos cuando pecamos, Señor, la removemos en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que toda influencia satánica se vaya de nuestra vida. Le ordenamos que partan de nuestra vida y se vayan a los pies de Jesús, al estrado de sus pies, donde Dios Padre está poniendo a todos sus enemigos. Te pedimos que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser implacable con esos pequeños pecados, Señor, que nos roban tantas bendiciones. Son como huecos en la llanta. Y, Señor, nos van desinflando y desgastando al punto donde a veces pensamos que no estamos como deberíamos estar. Pero en Cristo Jesús estamos completos. Y te damos gracias porque tú eres poderoso para romper todas nuestras ataduras, vencer a todos nuestros enemigos y darnos tu victoria. Y por fe las recibimos hoy en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, te enviamos con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. En la noche más oscura siempre habrá una canción resonando en las paredes del más débil corazón y adorar con fe puede estremecer. Aleluya, Cristo ya